Esta es mi segunda gestión. Yo creé el programa en el 2011, lo llevé a cabo hasta el 2015. Ante el cambio de gobierno me retiré y volví ahora con el gobierno del presidente Alberto Fernández, quien delegó en mí esta función para llevar adelante este programa. El programa, una de las acciones que está desarrollando es este ciclo de conferencias que se llama Protenencia Activa y Presente, con su ciclo de conferencias 2020, del cual esta es la novena de las conferencias. Es un ciclo, como decíamos anteriormente, muy ecléctico, en el cual rondamos las patologías más importantes zoonóticas y relacionadas con el perro y el gato, hasta la conducta de los mismos, los derechos de los mismos, el bienestar animal, las utilizaciones que del perro se hacen. Van a ver que en el programa general de las distintas conferencias que está publicado en la página y también en las redes, en la página del Ministerio de Salud dentro de Protenencia y también en nuestras redes, es muy variado. Hasta mediados de diciembre tenemos estas conferencias que manifiestan que nuestro programa está presente y activo, y a través de los medios digitales, como pueden ser, por ejemplo, esta plataforma Telesalud, tratamos de llegar a todos los profesionales argentinos y de los países que nos estén viendo y escuchando. Les agradezco a todos puntualmente el haber tenido tan buena repercusión esta charla, que está a cargo del doctor Octavio Esteves. El doctor Octavio Esteves, aparte de ser un gran amigo de tiempo, es un profundo conocedor. Entiendo que es la persona que en la Argentina clínicamente maneja mejor a la leishmaniosis, y él fue el que 14 años atrás descubrió el primer caso en Argentina canina de leishmaniosis. Por lo tanto, para nosotros es un verdadero honor y un verdadero placer que engalane hoy nuestro ciclo de conferencias el doctor Octavio Esteves. Él reside en Posadas, Misiones, ejerciendo la práctica liberal de la profesión, pero es un referente, me animo a decir, claramente internacional en todos los foros donde se discuta esta enfermedad emergente que verdaderamente tanta preocupación ha tenido, y hoy decía que es una de las causas quizá de la existencia de este programa ante, valga la redundancia, la insistente recomendación de muchos gobiernos de que la eutanasia era el método de control de esta enfermedad, donde todos sabemos que ha fracasado totalmente, y nosotros le opusimos la herramienta del control ético de la población a través de la educación, el cambio actitudinal, la castración quirúrgica y sobre todo la formación de los profesionales. Mi querido Octavio, dejo a toda la audiencia a través de lo que significan estos medios que el COVID nos ha obligado, pero que creo que han llegado para quedarse, en tu compañía. Y la verdad, insisto, te agradezco enormemente tu siempre buena disposición, y me felicito de haberte elegido para este tema, que sos quizá la persona que más lo maneja en la República Argentina. Gracias, Octavio, una vez más, y te dejo con el público. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por tu palabra, Juan Enrique, y para mí es en realidad un gran honor estar pudiendo integrarme a esta posibilidad de transmitir la información y todo lo que podemos compartir a través de Protenencia, y es una doble satisfacción por un lado porque viene la invitación de amigos como Juan Enrique y Diego, pero también porque para mí es sumamente gratificante ver que esta nueva gestión, retomar esta gestión con nuevos bríos en un momento muy particular de nuestro país, es una cosa francamente alentadora, y para mí ha sido toda una satisfacción personal y creo que social, diríamos, tener esta recuperación de este importante espacio. Y por supuesto, también recordando todos estos años de mucha lucha, de mucho trabajo en pos de, como bien decís vos, un trato diferente desde otra mirada de esta problemática que involucra como
muchas otras, pero quién sabe, como un excelente ejemplo de lo que es el concepto de una salud, esto de que no hay una salud aislada de la otra, la salud humana, la salud animal y la salud ambiental son una sola cosa, y si no terminamos de entender que eso se tiene que manejar de manera integral, no vamos a poder afrontar ningún cambio. Eh, a mí me gustaría recalcar que justamente el título de esta presentación, a 14 años de su emergencia en la Argentina, viene a cuento de que nosotros en el año 2006, no fui yo solo, fuimos María Cecilia Nebot, que es colega, y a la sazón también mi esposa, que se dedica al laboratorio citológico. Con ella fue que pudimos identificar los primeros casos autóctonos de leishmaniosis canina en la Argentina, porque hasta ese momento habían aparecido casos clínicos de pacientes que venían de países en cuyos animales ya existía circulación de este parásito, ya sea de nuestro continente, como animales del Paraguay, del Brasil, etcétera, o animales que venían de Europa, de la zona con leishmaniosis. En nuestro caso tuvimos la oportunidad, como a veces decimos, de estar en el momento justo, en el lugar adecuado, o la desgracia de haber encontrado y padecido desde un comienzo la presencia de esta enfermedad. Y bueno, han transcurrido muchos años, y lo que yo pretendo en esta charla es tratar de hacer un recorrido desde lo que sería la clínica y desde lo que sería la epidemiología, dejando también algunas cuestiones que son más para pensar y discutir, y que me gustaría poder luego tener algún intercambio en ese sentido. Por supuesto que por la extensión de la charla, eh, podríamos decir que podríamos hablar mucho más también de clínica, podríamos hablar muchísimo más de patología, podríamos hablar muchísimo de tratamiento y control. Mi intención no es hacer una clase magistral de cada uno de esos temas, sino hacer un pantallazo y un recorrido por todos estos ítems que espero que sean de utilidad y de interés para todos los presentes. Vamos a hacer inicialmente una pequeña introducción, y ahí es donde me gustaría que empecemos haciendo algunas destaques de cuáles son las características principales de esta enfermedad. Decimos que es una enfermedad vectorial, como casi todos seguramente sabrán. Es una enfermedad transmitida por un insecto díptero, que a veces por una cierta comodidad descriptiva llamamos un mosquito. No es un mosquito el insecto que la transmite, por más que vuele y pique y tome sangre. eh, es un flebótomo, y esto va más allá de la importancia científica de si eso no es un mosquito en cuanto a las características morfológicas o, digamos, taxonómicas, sino sobre todo porque es un insecto que tiene hábitos diferentes, y cuando se habla de control es muy importante tener en cuenta, porque nosotros estamos muy enfocados a pensar que cuando hablamos de mosquitos hablamos como las fuentes de agua como principal eh, aspecto a controlar para evitar la propagación, como es el caso, por ejemplo, de las recomendaciones que se hacen sobre la Aedes y el control del dengue, para tomar un ejemplo. Este es un insecto que su reproducción, su oviposición se hace en materia orgánica húmeda, por lo tanto, en ese sentido ya partimos de una diferencia. La otra cosa es que son insectos muchísimo más pequeñitos. Cuando la gente espera ver un mosquito circulando por la casa como posible responsable de la transmisión de la leishmaniosis, se va a llevar un chasco, porque en verdad son insectos muy pequeñitos, eh, más parecido a lo que en muchas regiones del país se lo conoce como jejenes. En nuestra zona les llamamos embarigüí, y así es que en muchos otros lugares llevan distintos nombres. Eh, Concretamente, entonces, decimos que es una enfermedad vectorial de características zoonóticas, es decir, que afecta tanto a animales como el ser humano. Y acá, pasando ya a las cuestiones específicas de la leishmaniosis canina, decimos que es una afectación sistémica,
involucra a todo el organismo, que la mayor parte de las veces desarrolla de manera crónica, con un alto porcentaje de animales subclínicos, con muchísimos componentes inmunes presentes, como veremos más adelante, y como toda enfermedad vectorial, el factor ambiental es determinante para el mantenimiento, la expansión y la, diríamos, persistencia ya de manera endémica en muchas zonas. Todos estos son factores que nosotros continuamente vamos a tener que ir repasando mentalmente a medida que desarrollemos la charla, porque veremos que todos estos factores son los que influyen en lo que hace a la descripción de la enfermedad. Yo antes de pasar quiero hacer una pequeña aclaración, porque es algo que es sumamente común que haya mucha confusión en términos terminológicos, y me voy a detener un par de minutos en este sentido, porque en el caso de las leishmaniasis humanas, tenemos leishmaniasis cutánea, que generalmente están transmitidas por nuestra zona, mejor dicho, producidas por Leishmania brasiliensis, Leishmania amazonensis, en otros lugares del continente americano también por otras especies de Leishmania. Es una enfermedad que produce signos cutáneos o cutáneo-mucosos, la llamada leishmaniasis tegumentaria, que está producida por un insecto vector que es diferente al que transmite la Leishmania infantum, que es la responsable de la leishmaniasis visceral del ser humano, que es una enfermedad que produce signos viscerales. Esto es importante conocer, que desde el punto de vista epidemiológico, cada leishmania tiene un vector principal, que si bien casi son todos pertenecientes al mismo género, que se llama Lutzomia, a pesar de que ahora hay algunas subdivisiones con distintos nombres, para hacer más sencillo, digamos que son distintas especies de Lutzomia que transmiten distintas especies de leishmania. Y en el ser humano, Leishmania tegumentaria es una enfermedad producida por especies específicas de Leishmania, y leishmaniasis visceral es aquella producida por Leishmania infantum, particularmente. En el caso de las leishmaniosis caninas, Leishmania infantum es la responsable de producir signos viscerocutáneos, es decir, que produce alteraciones tanto cutáneas como sistémicas, viscerales. Y eso hace que mucha gente se confunda, y cuando ve un perro con lesiones cutáneas piensa que el animal tiene leishmaniosis cutánea, y cuando ve un animal con afectación sistémica piensa que es leishmania visceral, y en realidad todo es producido, en el caso del perro, por Leishmania infantum, la responsable de la leishmaniasis visceral del ser humano. Leishmania brasiliensis, por ejemplo, también puede afectar a los perros, aunque con una significación epidemiológica distinta, mucho menor, y puede producir signos principalmente cutáneos. Y a los fines de la charla de hoy no reviste demasiada importancia esta enfermedad. Pero simplemente tenemos que tener muy presente y remarcarlo, que Leishmania infantum en los animales siempre es una enfermedad sistémica, independientemente de que sus manifestaciones clínicas más importantes sean signos cutáneos. Y esto es importante porque tanto en lo que hace al manejo clínico y a los conceptos de medicina que tenemos que tener cuando estamos con el paciente en el consultorio, como cuando tenemos que tener alguna cierta actividad docente o de difusión en nuestra comunidad, tenemos que saber nosotros primero muy bien de qué estamos hablando, porque es una fuente de constantes confusiones y errores estas diferencias entre Leishmania infantum como responsable de la leishmaniasis visceral en el ser humano y como responsable de la leishmaniasis canina en los perros. Bueno, hecha esta introducción que necesitaba hacer porque es fuente de muchísima confusión, pasamos ya a lo específico. Nosotros tenemos que pensar que cuando recibimos un animal en nuestro consultorio, ¿cuáles pueden ser los signos sugestivos de alta sospecha clínica? Por empezar, deberíamos decir que es un animal que vive o proviene de una zona donde sabemos que existe el vector y por lo tanto es una zona de transmisión activa. Signos altamente sospechosos son una adenomegalia generalizada y una esplenomegalia muchas veces muy evidente. La adenomegalia suele ser un signo que no siempre el propietario percibe, pero que muchas veces sí, cuando viene un paciente con
los otros elementos sugestivos de sospecha, como son las lesiones en piel con dermatitis descamativa, hipotricosis, úlceras cutáneas, onicogrifosis, es decir, un sobredesarrollo, sobrecrecimiento de las uñas, y si además nosotros en nuestra exploración clínica encontramos una adenomegalia generalizada, tenemos un alto sospechoso de leishmaniosis. Animales vienen a la consulta a veces porque están sufriendo un adelgazamiento progresivo sin que pueda encontrarse alguna causa destacable. En otros casos, y esto es un dato no menor, hay animales que se presentan con una uveitis repentina y a veces es muy desconcertante porque puede ser un signo casi como único, aunque sinceramente cuando uno empieza a explorar un poquito más puede ser que encuentre también la adenomegalia o alguna lesión de piel un poco más sutil, pero insisto, más de una vez la razón por la que ese animal llega a la consulta es, por ejemplo, porque el ojo se le quedó celeste repentinamente, y tenemos que tener muy presente que las uveitis muchas veces, en muchísimos casos, obedecen a afecciones sistémicas y no solo locales. Y en particular, en el caso de una zona endémica de leishmaniosis, en nuestra lista de diferenciales en una uveitis de presentación repentina, la leishmaniosis nunca debe faltar. Inclusive siendo uveitis unilaterales y no necesariamente bilaterales. El otro gran signo que puede ser motivo de alarma y de consulta para el propietario, porque es algo que siempre preocupa mucho, suele ser la epistaxis. Y que, como digo, pueden presentarse junto con todas aquellas otras lesiones que mencioné anteriormente, o bien como único signo clínico, por lo menos visible en la consulta inicial o como reclamo de parte del propietario. A partir de ahí, generalmente, si nosotros en una primera exploración hacemos una bioquímica básica, ya vamos a encontrar seguramente algunas alteraciones que nos pueden hacer pensar que estamos por el camino de confirmar o de apuntar hacia una leishmaniosis, porque hay muchos animales que ya van a mostrar signos de algún grado de insuficiencia renal, algún grado de anemia y algún grado de alteración en las proteínas séricas, como ya veremos más adelante. Esto es importante tener en cuenta, que estos son signos de alta sospecha, no quiere decir, y ese es uno de los grandes desafíos desde la clínica con respecto a la leishmaniosis, de que haya presentaciones mucho menos convencionales, digamos, o típicas, que a veces nos obligan a pensar en leishmania, sobre todo cuando estamos en zonas endémicas, en un animal, en cualquier animal prácticamente que se presente en la clínica. Pero si tenemos que ser un poco más equilibrados en nuestro juicio, digamos que estas son las principales manifestaciones de alta sospecha clínica. ¿Y qué pasa? Yo quisiera hacer una pequeña introducción de la patogenia sin pretender abrumarlos demasiado, pero para entender todas las lesiones que vamos a ir viendo y todas las manifestaciones también a nivel bioquímico y todo lo que se desarrolla con respecto a esta enfermedad, tenemos que entender un poquito qué pasa con la patogenia de esta enfermedad. ¿Qué ocurre cuando un flebótomo inocula leishmanias en un organismo? Lo que sucede en ese momento, el flebótomo, al picar e intercambiar con la sangre del animal, inocula leishmanias en un estadio flagelado que se llaman promastigotes, que es como vive el parásito en el aparato digestivo del flebótomo, y en ese primer contacto que tiene con las células reactivas de la respuesta inespecífica del organismo, se produce una estimulación del sistema inmune del organismo que puede provocar una diferenciación de dos tipos de respuesta. Una respuesta de tipo TH1, es decir, una respuesta de tipo celular, donde intervienen una batería de citoquinas que son altamente capaces de provocar un bloqueo y una, diríamos, neutralización del parásito, con lo que se consigue que el animal adopte una situación o un estado de resistencia, es decir, neutraliza la infestación, es capaz de controlar la enfermedad.
Esto se hace generalmente sobre todo por intermedio de factores como el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa, algunas citoquinas más que generan esa respuesta eficiente que a través de la vía del óxido nítrico sintetasa produce la destrucción de los parásitos. Ahora, por otra parte, puede existir otro tipo de respuesta, que es una respuesta de tipo TH2, una respuesta humoral, que también a través de la activación de otra serie de citoquinas, sobre todo interleuquina 10, se produce una proliferación de anticuerpos que son incapaces de controlar. Es decir, son anticuerpos que en vez de generar una respuesta inmune adecuada, generan una catarata de respuestas inmunes exageradas y aberrantes, podríamos decir, que terminan provocando la enfermedad clínica tal como la conocemos. De manera tal que esa diferencia de respuesta que está dada por distintos factores que veremos más adelante, son los responsables que un animal infectado desarrolle un cuadro de resistencia, con lo que en muchos casos inclusive puede pasar que ni siquiera nos enteremos que ha sido infectado con leishmania, o que termine desarrollando una infección clínica. Por esto que vemos, es importante tener en cuenta que todos los factores que puedan terminar generando la respuesta hacia un lado o hacia otro son la clave y el gran desafío terapéutico que existe para poder tener un animal que sea resistente a esta infestación. Por supuesto que en la realidad esto nunca es tan blanco-negro. Todos los animales que tienen una respuesta a TH1 tienen un cierto grado de TH2, y todos los animales que tienen TH2 no necesariamente desarrollan una respuesta de absoluta susceptibilidad, sino que hay como una situación eh, intermedia en toda la gama posible entre un extremo puro TH2 y un extremo puro TH1, y es ahí donde nosotros iremos jugando un poco hacia dónde podemos ir con la enfermedad. ¿Cuáles son los factores que pueden incidir en la patogenia? Bueno, digamos que en el desarrollo de la presentación de lesiones van a haber alteraciones producidas específicamente por la acción del parásito, como son las lesiones inflamatorias no supurativas que provocan hiperplasia epitelial, el estímulo de la matriz unguial, que se va a ver reflejado justamente en el sobrecrecimiento de las uñas y en una serie de cambios cutáneos, y acumulación de células fagocíticas mononucleares en tejidos con hiperplasia linfoide reactiva, que es lo que produce, por ejemplo, la adenomegalia y la esplenomegalia, pero también proliferación de células del sistema mononuclear fagocítico en, en el hígado, en muchos tejidos donde existe un desarrollo importante del sistema mononuclear fagocítico, también se producirán esta clase de proliferaciones y reacciones granulomatosas con las consiguientes manifestaciones clínicas. Y luego hay, lo que decía yo, alteraciones generadas por procesos inmunes, como son la formación de inmunocomplejos con procesos de hipersensibilidad tipo 3. Esos inmunocomplejos se depositan en muchas membranas basales y son los responsables de las peores manifestaciones clínicas de esta enfermedad, tales como son el depósito de inmunocomplejos en la membrana basal del glomérulo renal, con la consiguiente insuficiencia renal y cuadros tremendos de falla renal que suelen ser responsables de más del 90% de la muerte en la leishmaniosis, producción de autoanticuerpos con fenómeno de hipersensibilidad tipo 2, hiperproducción de anticuerpos con una generalmente alteración inclusive en las características físico-químicas de la sangre, con sangre hiperviscosa, y trastornos de inmunodepresión, que se va a haber visto todo esto clínicamente con los procesos, como decía, de vasculitis, uveitis, glomerulonefritis, poliartritis, mielosupresión, etc. Tan es así que son tan importantes estos cambios inmunológicos que muchas veces se considera, y yo creo que con justa razón, que la leishmaniosis es una enfermedad inmune producida por un parásito más que una enfermedad parasitaria, diríamos, porque todo lo que lleva al desarrollo de la enfermedad tiene que ver con esto. Y como veremos, también tiene que ver mucho con los diagnósticos diferenciales, todas estas alteraciones que se producen, que también se producen en muchas otras enfermedades, y por eso que más de una vez las manifestaciones clínicas son tan eh, tramposas, podríamos decir, y simulan muchas otras enfermedades. Respecto entonces, retomando un poco cuáles son estos de los puntos claves para el diagnóstico, como decía en la primera parte, en la introducción.
hipotricosis, animales que presentan a veces sin llegar a tener en una primera etapa una gran alteración, puede llamar la atención que ya vienen con un manto muy pobre. Luego, por supuesto, si la enfermedad progresa, empiezan a aparecer alteraciones secundarias. Es decir, primero el animal se presenta con un cuadro de hipotricosis, después puede terminar con una dermatitis seborreica y después puede terminar con lesiones costrosas. Es muy común que esto que empieza con la hipotricosis en algunas áreas del cuerpo después terminan haciéndose dermatitis descamativas, una dermatitis exfoliativa que a veces es tan profusa que puede ser que el animal venga con una gran cantidad de caspa que deja la camilla como si fuera nevada. Animales que vienen ya con lesiones, como decía, secundarias por infecciones agregadas, por presencia de levaduras, por lo tanto empiezan con dermatitis costrosas, con cuadros pruriginosos, con alteraciones generalmente dermatitis en pliegues y ese tipo de lesiones que tan familiarmente vemos en la clínica diaria, pero que tenemos que tener en cuenta que muchas veces ya ahí tenemos manifestaciones clínicas que están superpuestas, las lesiones originales con las lesiones agregadas. Y esto viene a cuento porque una de las cosas que puede llamar la atención a más de un propietario y a más de un clínico es que generalmente en los estadios iniciales muchas de las alteraciones cutáneas de la leishmaniosis son apruriginosas. Y entonces a veces puede llamar mucho la atención que el animal esté pelado y sin embargo no se rasque. Pero esto hay que ser cauteloso porque se puede interpretar, siempre hay que pensarlo en un sentido y no en el inverso. Llama la atención si el animal tiene una dermatitis con hipotricosis, con lesiones cutáneas y que no se rasque, y eso puede hacer pensar en leishmaniosis, pero el hecho de que un animal se rasque no nos debería descartar la leishmaniosis porque obviamente además de las lesiones secundarias puede ocurrir que ese animal tenga leishmania y además sea atópico y por lo tanto, eh, como decía, el razonamiento en un sentido no puede tener la misma validez cuando se hace en el otro sentido. Decía yo, la onicogrifosis, una característica muy típica de los animales con leishmaniosis. Las úlceras cutáneas, que son muchas veces debidas justamente a los procesos de vasculitis. Entonces es frecuente encontrar lesiones ulcerosas en los bordes de las orejas, lesiones en eminencias óseas, en puntos de apoyo como el codo, el tarso, las tuberosidades isquiáticas, etc. Y también, sobre todo en la cara, es un territorio donde existen muchísimas manifestaciones clínicas de la leishmaniosis y es frecuente encontrar úlceras en las zonas de los labios, plano nasal, en los límites mucocutáneos y también a veces en las mucosas visibles y no visibles. Es decir, es frecuente encontrar lesiones ulcerosas, por ejemplo, en la cara interna de los labios, a veces en el paladar, pero también hay que revisar exhaustivamente y se pueden encontrar lesiones parecidas en límites mucocutáneos del ano, de la vulva, del prepucio, y por supuesto también pueden existir úlceras profundas que a veces no se van a ver, pero se pueden manifestar clínicamente, como pueden ser lesiones ulcerosas en cavidad nasal, que van a manifestarse por la epistaxis, o inclusive en la mucosa intestinal, que a veces pueden manifestarse clínicamente a través de cuadros de hematoquesia o melena, etc. En otros puntos claves para el diagnóstico, como decía, las alteraciones sistémicas. Yo decía la adenomegalia generalizada, que es algo que se puede percibir fácilmente. Mencionemos también la esplenomegalia, aunque a veces puede no ser tan evidente, salvo cuando se empieza a realizar una palpación más profunda o cuando se hace una exploración ecográfica, por ejemplo. Pero la adenomegalia sí es algo que suele destacarse, y en eso hay que tener en cuenta que la adenomegalia no suele ser una adenomegalia gigantesca como se presentan en algunos animales con linfoma, pero son ganglios que habitualmente pueden estar 5 veces más o menos aumentados de tamaño, y en los ganglios explorables se encuentran generalmente ya signos de sospecha, ganglio preescapular, popliteos, inguinales superficiales, axilares a veces, submaxilares, etc. El adelgazamiento progresivo es un signo que llama mucho la atención, que generalmente hay que tener en cuenta que eso puede variar un poco, también depende el curso de la enfermedad, la cronicidad o en qué momento de la evolución llega ese paciente a nuestro consultorio, porque
Es un adelgazamiento que puede ser debido a muchas cosas. La leishmaniosis produce, como decía, en muchos casos falla renal y de ahí en animales proteinúricos y con un muy mal balance metabólico van a tener, por supuesto, cuadros de adelgazamiento, pero también pueden tener problemas a nivel nutricional por trastornos a nivel del aparato digestivo, pero también muchos animales tienen atrofia muscular por procesos de miositis. Por lo tanto, ese es un signo que siempre debe hacer pensar en la leishmaniosis, pero luego hay que empezar a hilar más fino tratando de identificar a qué se debe o por qué en algunos casos la respuesta a ciertos tratamientos no son todo lo eficaz que nosotros esperaríamos. La uveitis, como ya mencioné, y la epistaxis que hablaba anteriormente. Hablo de alteraciones sistémicas que se puedan detectar en el examen clínico con el animal en la camilla. Luego, por supuesto, hay otra serie de manifestaciones que se van a encontrar, como son animales que vienen con trastornos locomotores, porque la leishmaniosis produce también muchos trastornos de tipo articular, con, con poliartritis a veces muy dolorosas, de presentación aguda, y luego en procesos crónicos con trastornos osteoarticulares con gran pérdida de sustancia osteoarticular que provocan lesiones a veces con secuelas muy graves. Estos son, insisto, los signos principales, aunque no todos los que se pueden presentar en la leishmaniosis, ya que en muchas otras ocasiones se pueden presentar trastornos neurológicos con animales con estados de ataxia, convulsiones, paresias, parálisis, trastornos de atrofias de grupos musculares así selectivamente, como pasa por ejemplo en la miositis de los músculos masticatorios y sin embargo son atribuibles a la leishmaniosis, y afectaciones así muy específicas que son las que verdaderamente se convierten en un desafío y en un dolor de cabeza para el diagnóstico porque no son tan específicas ni tan comunes de ver como para atribuirle directamente a la leishmaniosis. En fin, llegado a ese punto, nosotros tenemos que tener en cuenta que, como decía, en el laboratorio clínico podemos llegar a encontrar algunas alteraciones que van a depender mucho también, insisto, de la cronicidad de la enfermedad. Pero se suelen encontrar alteraciones en el hemograma, casi siempre un cuadro de anemia, muchas veces, pero no tanto como esperaríamos, cuadros de trombocitopenia, y en la bioquímica sanguínea, por supuesto, van a aparecer muchas veces alteraciones en los parámetros renales, sobre todo en los clásicos indicadores de insuficiencia renal, como son los valores de urea y creatinina. Actualmente también está disponible un test mucho más sensible como es la SDMA, la dimetilactinina simétrica, que es un parámetro muy sensible, mucho más precoz para detectar insuficiencia renal, que pueden aparecer alterados en este tipo de estudios. Grados, digamos, variables de afectación hepática pueden encontrarse, aunque son mucho menos frecuentes que los estudios de la falla renal. Y un cambio muy característico es la alteración del proteinograma electroforético. Es muy frecuente y casi diríamos que tiene un valor altamente indicativo de sospecha de leishmaniosis, que los animales afectados por esta enfermedad suelen tener estados de hipoalbuminemia con hiperglobulinemia, es decir, con una inversión de la relación albúmina-globulina. Como ustedes saben, generalmente nosotros tenemos en nuestros animales un número más o menos equivalente de albúmina versus la suma total de las globulinas, una relación que debería acercarse a 1 a 1. En estos animales tiende a haber, como decía, una hiperalbuminemia y una hiperglobulinemia, con lo que la relación albúmina-globulina se invierte dando valores generalmente menores a 1, y esta relación albúmina-globulina, cuanto más lejana está de 1 y más cerca a 0, digamos, lo que diría cuanto más alta globulina versus menos albúmina, es un indicador pronóstico de la magnitud de la enfermedad. Esto es absolutamente comprensible si se tiene en cuenta que al ser una enfermedad de base inmunológica, hay una gran proliferación de globulinas, particularmente de tipo beta y gamma, muchas veces monoclonal, algunas veces policlonal. Esto explica muchas de las cosas, como es justamente las manifestaciones que aparecen en la clínica,
y la sangre hiperviscosa, que a veces también puede ser responsable de los cuadros de epistaxis y de todas estas manifestaciones de posición de inmunocomplejo. Por supuesto, este también además es un interesante parámetro que a veces nosotros usamos a lo largo del tiempo para ir siguiendo la evolución de la enfermedad, porque la recuperación de un equilibrio en el proteinograma es un indicador de evolución favorable de la enfermedad. Y también en las alteraciones que van a aparecer en el análisis de orina, que nunca debemos olvidar porque es de fundamental importancia en la clínica, donde pueden aparecer signos sospechosos a través de cambios como la falta de densidad urinaria, o mejor dicho, la isostenuria, o la presencia de proteinuria como signos indicadores de la falla renal. Entonces, en los puntos clave para el diagnóstico, nosotros diríamos que el primer signo clínico, la bioquímica y la anamnesis compatibles son la punta para empezar a pensar en leishmaniasis. Nosotros podemos apelar ahí a estudios serológicos de inmunocromatografía cualitativa, test rápidos, como se llaman habitualmente, que hay numerosos, hay varias marcas comerciales, varios productos, con distintas características, pero que más o menos todos comparten la misma condición. Son test que dan una respuesta cualitativa, es decir, nos dan un resultado positivo o negativo, no nos indican cuánto de positivo o cuánto de negativo es ese animal. Mejor dicho, cuando es negativo, pero cuando es positivo no sabemos qué tan alta o baja es la tasa de anticuerpos que dan ese resultado positivo. En este sentido, tenemos que recordar siempre que son test cualitativos y tienen una gran virtud que dan una respuesta rápida, es algo que se puede hacer en el mismo consultorio, y que nos pueden permitir acercarnos al avance de la confirmación del diagnóstico. Luego haremos varias consideraciones respecto a estos test, porque como más de una vez siempre decimos, los métodos diagnósticos nunca son ni absolutamente buenos ni absolutamente malos, sino que hay que saber en qué contexto se usa, para qué se usa y qué clase de interpretación tenemos que hacer de la información que obtenemos de esos estudios. Por supuesto que no existe ningún test que sea el ideal para todo, pero luego, como decía, haremos un repaso de algunas de las características de estos, porque muchas veces se sobreutilizan estos tests, o mejor dicho, se sobrevalora la utilidad de estos tests y hay que saber interpretarlos en contexto. No es lo mismo cuando se está utilizando un test desde el punto de vista clínico para un paciente en particular que cuando se está usando, por ejemplo, para un estudio epidemiológico. Asimismo, tampoco es la misma interpretación que podemos hacer del resultado de un test cuando tenemos un paciente en el cual ya tenemos numerosos signos de sospecha clínica a través de los signos clínicos y de la bioquímica y de la anamnesis, por ejemplo, que en un animal que está totalmente sano y que lo único que tenemos como resultado positivo, por ejemplo, es un test de este tipo. En cada caso habrá que analizar en contexto y no aisladamente el resultado como un valor absoluto. Hay que recordar, por lo que decía recién, que estos test, en el caso que dan positivo, no son capaces de distinguir infección de enfermedad. Por lo tanto, ese es el principal punto a tener en cuenta. Entonces, cuando tenemos esto y suponiendo que tenemos un test positivo, el segundo paso es la confirmación diagnóstica. ¿Y esto cómo se hace? Lo que se llama gold standard, es decir, el método que es absolutamente confirmatorio en el caso de una sospecha clínica, es la citología. Es el estudio de muestras citológicas obtenidas de tejidos donde se puede suponer que es factible encontrar los ejemplares de leishmania, que en el caso de la forma que se multiplica dentro del organismo del mamífero son los llamados amastigotes, que son formas aflageladas, a diferencia de lo que hoy mencionaba, que están dentro del aparato digestivo de los flebótomos, que son muy característicos y que se pueden ver muchas veces con mucha claridad en el material obtenido de tejidos representativos. ¿A qué me refiero con tejidos representativos? Ganglios linfáticos, médula ósea, lesiones cutáneas, nódulos cutáneos o nódulos profundos, principalmente. Luego puede haber también amastigotes de leishmania en cualquier otro lugar donde el parásito se esté multiplicando, pero por supuesto, estos son
los lugares que mencioné, los lugares donde frecuentemente nosotros vamos a obtener las muestras porque son donde podemos acceder fácilmente mediante técnicas muy sencillas que también las podemos hacer en el consultorio a través de punciones, aspiración con aguja fina, de ganglio, de médula ósea, como decía, de lesiones cutáneas o de nódulos. Este es un método que muchas veces, por supuesto, tiene varias limitaciones. Una de las limitaciones es que muchas veces, si ustedes leen en muchos estudios, verán que dicen que tiene una sensibilidad bastante baja. Y eso es cierto en líneas generales, aunque cuando nosotros tenemos un animal que tiene sospecha clínica y que ya viene, podríamos decir, con muchos elementos, como alteraciones visibles a nivel cutáneo, adenomegalia, bioquímica compatible, etcétera, es muy probable que en los tejidos vamos a encontrar leishmania. No es lo mismo cuando se analiza la sensibilidad en animales tomados al azar, donde sí puede ser que muchos animales asintomáticos con muy poca multiplicación de leishmania aún pueda no encontrarse suficiente cantidad en los tejidos que mencioné. Es una técnica que es operador dependiente, porque la persona que tiene que examinar las muestras tiene que estar familiarizada con la identificación de los parásitos, pero no solo tiene que estar familiarizada, sino tiene que tener paciencia porque hay que examinar a veces muchos campos, porque no siempre aparecen las leishmanias en el primer recorrido. Yo acá puse una foto donde es evidente y donde cualquier observador medianamente experimentado puede encontrar todos esos pequeños puntitos que son precisamente las leishmanias y son fácilmente identificables, pero a veces el número no es tan grande. Hay que examinar muchos campos, hay que examinar con paciencia, diríamos, un método y con una, digamos, eh, pensando siempre que puede ser que en los primeros vidrios no se encuentren y que hay que seguir trabajando. Por supuesto que se necesita una buena muestra. Entonces tenemos que, como primer paso, recolectar una buena muestra, un buen procesamiento de la muestra y luego un buen examen. Ni el mejor examinador puede hacer milagros con una mala muestra. Y esto va a cuento de que siempre insistimos que tienen que ser muestras tomadas con bastante rigurosidad. Y ahí insisto que a veces hay que tratar, en la medida de lo posible, de no limitarse a un solo tejido, a una sola muestra, que si tomamos, por ejemplo, de ganglios, conformarnos con el ganglio, siempre tratar de remitir muestras de médula ósea, y hay que quitar un poco el fantasma de lo que es la extracción de una muestra de médula ósea, que es algo muy sencillo de hacer, se puede hacer en condiciones de consultorio sin ninguna complejidad. El 95, me animaría a decir, o tal vez más de los pacientes se dejan tomar sin ningún tipo de sujeción química, casi siempre colaboran, y se toman de la punta de la quilla del esternón o de las uniones costocondrales y se obtiene un material sumamente útil. La citología aporta además una información valiosa porque nos está informando no solamente la posible presencia de leishmania, sino también nos puede informar de la presencia de otros patógenos que a veces aparecen coinfectando, y eso es algo muy valioso, por lo cual muchas veces, por más que tengamos la certeza diagnóstica que obtuvimos un resultado serológico muy compatible y con signos clínicos muy compatibles, nunca está de más hacer la citología porque no olvidemos que cualquier método serológico es altamente específico, por lo tanto, siempre va a ser, nos va a dar las respuestas de lo que estamos buscando y no nos va a informar de otras cosas. También en la citología a veces vemos el patrón reaccional, que es muy importante para ver qué tipos celulares hay. Cuando vemos la médula podemos ver inclusive la actividad de esa médula. Yo dije que muchas veces hay fenómenos de mielosupresión y nunca está de más tener esa información. Otro elemento muy importante en el diagnóstico es hacer una serología cuantitativa, que esto es a través de, por ejemplo, una inmunofluorescencia indirecta o una ELISA, que nos va a dar un valor de título de anticuerpos, que esto sí es muy importante porque nos va a informar sobre distintas cantidades de anticuerpos. Por lo tanto, esto nos puede permitir diferenciar infección de enfermedad. Por supuesto, cualquiera de estos métodos requiere mayor complejidad laboratorial, no se puede hacer en el momento, pero
tampoco es que sean métodos que requieran un laboratorio de alta sofisticación, y es una cosa que, como veremos más adelante, deberíamos ir tendiendo a utilizar. Es muy útil para la confirmación del diagnóstico, pero además es fundamental, yo diría casi imprescindible, para lo que es el seguimiento clínico del animal bajo tratamiento, porque de la evolución de los títulos es que vamos a tener eh, este, un indicador a medida que la enfermedad progresa en su, digamos, evoluciona favorablemente, por ejemplo, de un tratamiento, iremos viendo cómo descienden los títulos que van a ser un gran orientador para este tipo de cosas. Después tendremos métodos moleculares, como el PCR cualitativo, que puede ser útil en algún caso donde existan algunos elementos de sospecha, pero no terminamos de eh, poder dar una confirmación absoluta porque hay valores controversiales, por ejemplo, en los índices de inmunofluorescencia indirecta o de LISA, podría ser un caso, o en un caso donde la citología, a pesar de ser muy exhaustiva, sigan apareciendo negativos y tenemos demasiadas sospechas, el PCR podría darnos una información útil. eh, Aunque tenemos que tener en cuenta que un PCR cualitativo positivo tampoco nos va a distinguir infección de enfermedad, porque es tan sensible que cualquier animal que haya tenido contacto con leishmania y aunque no haya desarrollado la enfermedad y haya inclusive eliminado prácticamente la presencia del parásito en su organismo, puede darnos un PCR positivo. Sí puede ser muy útil, y eso hay que pensarlo con visión de futuro, que el PCR cualitativo sí sería, por ejemplo, una herramienta indispensable si nosotros tuviéramos que, por ejemplo, seleccionar un animal para eh, donante en banco de sangre, ya que un método serológico puede dejarnos escapar un animal que puede tener leishmania. Eh, Puede ser muy útil para si nosotros tuviéramos que certificar para un animal potencial reproductor, también, o inclusive si realmente se quisiera hacer una especie de carnet de un animal libre de leishmania para un viaje a una zona libre de leishmania, viniendo de una zona con circulación, tal vez el PCR debería ser el único método que nos daría una respuesta más concreta. Todos los otros métodos pueden ser muy falibles y por lo tanto ese es un tema de discusión. Luego existe el PCR cuantitativo en tiempo real, que en este momento en nuestro país por lo menos no es una herramienta que esté disponible a nivel de la clínica. En algunos países sí ya se está utilizando con cierta rutina, que mide carga parasitaria en tiempo real. O sea que nosotros con esto podemos ir viendo el descenso de la carga parasitaria, por ejemplo, a medida que avanza un tratamiento, y eso tiene un gran valor predictivo y es muy útil. Eh, Estos métodos, tanto el cualitativo y mucho más el cuantitativo, tienen una limitación que requieren un equipamiento más complejo y que también un costo mucho más alto. Pero son cosas que tarde o temprano seguramente vamos a ir desarrollando y serán para ir apareciendo. Acá viene una cuestión que a mí me interesaría mucho hablar, que son los diagnósticos diferenciales, porque en base a lo que yo hablé, nosotros podemos tener, y a medida que ustedes puedan ir viendo imágenes o descripciones de animales con leishmania, van a encontrar que en la cabeza de cada uno se pueden ir figurando un montón de otras patologías que pueden ser grandes diagnósticos diferenciales. Parasitarias y micóticas como Demodex y Malassezia, bueno, encabezan. Y esto hay que tener en cuenta, que es muy frecuente además encontrar animales, por lo que yo decía, con las alteraciones cutáneas que puedan tener conviviendo ambas enfermedades. Pero claramente lesiones, todas aquellas enfermedades que provocan alteraciones de tipo seborreico y con hiperkeratosis y con descamación, son diagnósticos diferenciales. Yo encabezaría con estas dos, pero pueden ser muchas más. Pueden ser también otras enfermedades sistémicas producidas por hemoparásitos o algunos otros agentes como Ehrlichia, Rangelia, Hepatosón, Babesia. Muchas de ellas pueden producir signos que pueden hacernos pensar en leishmania. Enfermedades neoplásicas como el linfoma, el carcinoma de células escamosas, en base a lo que yo hablaba. Y si ustedes se fijan, van a ver que en estos casos no es casual, son enfermedades donde se produce una alteración también de base inmunológica. Por lo tanto, las manifestaciones que nosotros estamos viendo, como son las lesiones, por ejemplo, que pueden haber en algunas neoplasias o en enfermedades de tipo inmunológica, como pueden ser los pénfigos,
tienen que ver en sus manifestaciones clínicas porque responden también a procesos donde hay una respuesta inmune, digamos, aberrante. Por eso en muchas de estas lesiones hay vasculitis, en muchas de estas lesiones hay descamación, etcétera. Y también otras enfermedades de tipo nutricional, como sobre todo podría ser la carencia de zinc. Pero esto, sobre todo, siempre considerar la presencia de comorbilidades. Ustedes tienen que sospechar siempre mucho cuando ven un animal con demasiados signos clínicos de leishmaniosis. Yo diría que algo que se tiene que aplicar como criterio es que cuando yo tengo un animal que parece que tiene demasiada leishmaniosis, estoy casi seguro que además de leishmaniosis tiene otra cosa. Parece paradójico, pero es así. Bien, y acá viene lo que yo quería retomar un poquito, el tema que me voy a detener unos minutos porque me parece fundamental, es el tema del diagnóstico con los test rápidos. ¿Y esto por qué? Porque precisamente, como yo decía, estos test pueden ser muy útiles porque nos van a dar alguna información que es rápida, que es fácil, que es estandarizable, porque es un método que cumpliendo mínimas premisas de metodología son muy sencillos para llevar adelante, no tienen complejidad, etcétera, pero que plantea una serie de interrogantes. Acá yo les voy a presentar algunos trabajos rápidamente, pero lo que les quiero mostrar es que estos test, precisamente, por ejemplo, en este trabajo, tenemos que han sido muy representativos. Hay una gran, diríamos, correlación cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el diagnóstico parasitológico y la respuesta del test inmunocromatográfico positivo cuando el animal tiene signos clínicos. Vale decir, en aquellos animales con manifestaciones clínicas, la correlación entre el diagnóstico a través de la citología o, por ejemplo, del PCR o inclusive del cultivo de médula, hay una gran correlación. Mientras que cuando se hacen estos test en animales asintomáticos, la correlación baja mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Que en animales asintomáticos puede haber parásitos en la médula ósea, parásitos en los ganglios que se detectan por examen citológico, podemos tener PCR positivo, podemos tener cultivo de médula positivo y sin embargo muchos de esos animales pueden darnos negativos los test serológicos rápidos. Así ustedes ven que en este estudio, en los animales sintomáticos, el test inmunocromatográfico tenía un 100% de sensibilidad, mientras que en este estudio solamente se identificaba un 60% de los animales asintomáticos. Quiere decir que ahí bajaba la sensibilidad a un 60%. Y eso es muy importante porque tanto cuando nosotros estamos considerando un animal clínico, nunca tenemos que olvidarnos que podemos tener un animal con pocos signos clínicos y que puede darnos negativo al test serológico rápido. Y si además este test nosotros lo estuviéramos usando, por ejemplo, para testear una población, tenemos que pensar que cuando estamos testeando muchos animales que son asintomáticos y que pueden estar dentro de esa categoría de falsos negativos. Esto no quiere decir que este test no sirva, pero siempre tenemos que conocer estas limitaciones. Y esto ha sido algo que se repite en numerosos estudios, como puede ser en este caso, donde acá se compara, por ejemplo, con estudios hechos comparando un ELISA, que como yo decía, ya es una técnica mucho más engorrosa y más que requiere más complejidad, pero que se repite el mismo patrón que en animales positivos la sensibilidad es alta, como vemos acá, un 84%, y en los animales asintomáticos baja muchísimo. Si bien vemos también de que, como decía, cuando tiene una sensibilidad muy satisfactoria y sobre todo tiene una especificidad muy alta, que eso es un dato muy importante porque están hechos estos test en base a antígenos muy específicos. A pesar de que hay pequeñas cantidades de animales que pueden dar reacciones cruzadas con otros parásitos, no es significativa la diferencia. Se ha hecho un estudio mucho más sistemático en el año 2013 analizando a través de un estudio longitudinal y un metaanálisis y se ha visto precisamente la recomendación, como decía, que puede ser razonable para la confirmación de infección en casos clínicos, pero la sensibilidad puede hacer que baje un poco para estudios operacionales en gran escala.
Esto inclusive se ha hecho más recientemente, este es un artículo del año 2020, un estudio que se ha hecho ya acá en la Argentina, porque esto hay muchas veces muchas diferencias geográficas, y donde ve que se dice que se podría utilizar para tamizaje individual y confirmación de diagnóstico clínico presuntivo en perros polisintomáticos. Pero la incapacidad de discriminar entre inmunidad e infectividad es, como yo decía, animales que pueden estar infectados pero no enfermos, requeriría una combinación con otras pruebas de base no inmunológica para un diagnóstico suficientemente sensible y específico que permita definir las medidas de control en reservorios individuales, tanto para la salud pública como para la gestión individual en salud animal. ¿Por qué yo traigo esto a cuento? Porque una de las grandes discusiones que nosotros hemos tenido durante muchísimo tiempo fue que no se podía utilizar este test como único criterio para determinar sobre poblaciones cuáles eran los animales que en su momento estaban dirigidos a ser sacrificados y cuáles eran los animales que podían estar. Justamente, inclusive en este tipo de cosas estaba sucediendo que habían animales que tal vez estaban pasando como sanos y no lo estaban, y había otros animales que podían ser positivos y sin embargo no ser enfermos, simplemente ser positivos. Por eso es que, insisto, esto es una cosa que requiere una revisión y saber utilizar con criterio este test. Seguramente quedarán muchas dudas que a mí me gustaría poder responder cuando tengamos la mesa redonda más adelante. Haciendo acá como un pequeño repaso, y esto no es un invento mío, esto es un consenso que prácticamente existe a nivel internacional en todos los países que venimos lidiando con la leishmaniosis, es que una PCR cualitativa positiva no indica enfermedad, indica infección, como ya repetido hasta el cansancio en esta presentación. Que un test rápido positivo nosotros lo tenemos que cuantificar. O sea, hay que decir cuánto de positivo. Y ahí es que se hace, por ejemplo, con un IFI, una inmunofluorescencia indirecta, que si el título es bajo, puede significar que si el animal no tiene signos, es un animal nada más que de contacto positivo, es decir, un animal que tuvo alguna interacción con el parásito. Entonces habrá que seguir la evolución de esos títulos. Si tiene muchos signos, probablemente hay que hacer una confirmación a través de otro método. Nosotros en general en nuestra práctica hacemos un poco que siempre utilizamos la citología porque estamos muy familiarizados con la citología y le tenemos mucha confianza en la técnica, pero siempre hacemos el test de inmunofluorescencia para poder tipificar ese animal en su inicio para luego ver la evolución de los títulos a lo largo de la enfermedad. Ahora bien, cuando tenemos un animal con títulos muy altos, es un animal que ya prácticamente tiene una altísima probabilidad de que tenga una leishmaniasis. En este caso, siempre lo mismo es útil, como yo decía, hacer una citología por la posible presencia de otros patógenos en ese paciente. Y bien, acá se ha presentado siempre un gran desafío porque una vez que nosotros tenemos animales confirmados que tienen una enfermedad, tenemos que ver cómo lo categorizamos clínicamente. Históricamente siempre se hicieron clasificaciones que dividían los animales en tres categorías, que eran animales asintomáticos, animales oligosintomáticos o con pocos síntomas, y animales polisintomáticos. Y esa es una clasificación basada en aspecto clínico que padece del defecto de que muchos animales tienen alteraciones que no son tan evidentes clínicamente y que entonces podrían estar pasando como asintomáticos o en el mejor de los casos oligosintomáticos y en realidad tener una enfermedad mucho más severa. Como es el caso, por ejemplo, de animales que tienen una enfermedad renal incipiente producida por la leishmania y que puede parecer un oligosintomático o inclusive un asintomático. Y tal vez ese es un animal que tiene un cuadro mucho más grave y un pronóstico peor que un animal polisintomático que tal vez lo que tiene es muchas lesiones cutáneas y sin embargo no está tan grave. Es por eso que un grupo que se llama Leishvet, que son referentes de Alemania, de Europa, Israel y Estados Unidos, hicieron otro enfoque buscando complementar la información clínica con otros datos como son los valores serológicos, los valores del laboratorio bioquímico, y con todos esos elementos en la mano sí se puede establecer un criterio para estadificar la enfermedad en distintos niveles. Hay otra asociación hermana de Leishvet que se llama Brasileish, de la cual tengo el honor de participar también. Son colegas brasileros, referentes en la materia,
a los que hemos sido invitados, un colega del Paraguay y quien les habla, que hemos venido participando en el desarrollo de estos criterios de clasificación en el contexto y las particularidades que tiene la enfermedad en nuestro continente. Perdón, doctor. Sí, sí. 10 minutos. Ok, gracias. Estas asociaciones tienen sus respectivas páginas web y aquellos que estén muy interesados en profundizar, les recomiendo, son de acceso libre, van a encontrar muchísima información y a través de lo que se ha podido consensuar, en estas asociaciones se han establecido guías y se han elaborado estadificaciones en varios niveles de afectación basados en los criterios que yo decía. Valores serológicos, signos clínicos, hallazgos laboratoriales. Y eso permite tener un enfoque terapéutico y un enfoque pronóstico. En el caso de Leisbeth propuso una estadificación en 4 categorías. En el caso nuestro de Brasil se establecieron 5 estadios que son por distintas particularidades que tienen que ver también mucho con cuáles son los criterios que oficialmente en distintos países se establecen para poner un animal en una categoría sospechoso o no. No voy a abundar demasiado en este detalle, pero sí quiero transmitirles que todas estas informaciones que yo estoy brindando acá son de libre acceso para todos aquellos que puedan estar interesados. Bien, ¿cuál sería el tratamiento que se maneja para la leishmaniosis? Nosotros en todo el mundo tenemos drogas leishmanicidas que no son demasiadas, pero las que están más comúnmente difundidas para su uso en casi todo el mundo son básicamente 3. Un antimonial que se llama glucantime, hay otros antimoniales, pero este es el más utilizado y el más eficaz. La miltefosina, que es una droga que originariamente se utilizó como antineoplásico y se le sigue utilizando con ese fin, y la anfotericina B. Estas drogas no están disponibles en todos los países, en muchos países existen restricciones legales para su uso, dado que ellas se usan muchas veces para tratar la leishmaniasis humana y hay mucha controversia que también habrá que revisar desde el enfoque de una salud si tienen, si sigue siendo razonable esta discusión, pero bueno, ese es para otro tema también de discusión en otro ámbito tal vez. Lo concreto es que, por ejemplo, glucantime es una droga que se usa ampliamente para tratar la leishmaniosis en Europa, en los perros, en todos los animales afectados por leishmaniosis, digamos. La miltefosina es una droga de uso oral con mucha eficacia, también utilizada en Europa y que hace ya 4 años se ha aprobado para su uso en el Brasil. Todavía no está disponible en nuestro país. La anfotericina B es una droga que también se utiliza en algunos países y que pueden ser las herramientas con las que nosotros podríamos contar para tratar la enfermedad. Existen otras drogas, existe principalmente una droga que es un leishmaniostático, que es el halopurinol, que es una droga de muchísima utilidad porque es sumamente eficaz para tratar la enfermedad clínica y en muchas ocasiones en estadios relativamente precoces de la enfermedad puede servir como monoterapia para el tratamiento de la leishmaniasis. Es una droga que brinda mucha satisfacción, afortunadamente no se usa para la leishmaniasis humana y por lo tanto nosotros no tenemos la restricción para usarla. De hecho, es nuestra primera herramienta de batalla para tratar esta enfermedad y contamos con ella para poder manejar satisfactoriamente la gran mayoría de los casos clínicos con resultados sumamente interesantes. Existe también la posibilidad de utilizar inmunomoduladores. La domperidona es una droga de probada eficacia que se puede utilizar como complemento para cualquiera de estos tratamientos. Sobre todo es muy recomendable como inmunomoduladora para tratar en conjunto con el halopurinol. En muchos cuadros tenemos que recurrir a corticoides que con todas las precauciones del caso del manejo de corticoides usados razonablemente dan un resultado muy útil y a veces imprescindible, como en casos de uveitis o cuadros de vasculitis muy rebelde, etcétera. Se utilizan vacunas, las mismas vacunas contra la leishmaniosis existen también para su uso en muchos protocolos inmunoterapéuticos y todos los otros inmunoterapéuticos de uso, digamos, frecuente en medicina veterinaria, como se pueden recurrir en distintas ocasiones,
como son, por ejemplo, el levamisol, también se puede utilizar el zinc como agente inmunomodulador. Nosotros utilizamos muchas veces citoquinas inmunomoduladoras con resultados bastante interesantes. Y algo que hay que tener en cuenta es que muchas veces el secreto del éxito de un tratamiento es la terapia de soporte y nutricional. Es decir, nosotros siempre tenemos que acordarnos que estamos con un paciente y no con un parásito. Y que ese paciente está presentando distintas alteraciones que van a requerir tratamientos específicos dirigidos hacia ese paciente. Entonces, si es necesario, habrá que usar analgésicos, antibióticos, terapia ocular específica, habrá que usar un manejo nutricional adecuado si el paciente tiene, por ejemplo, una falla renal o si tiene algún trastorno porque el halopurinol le puede traer en su consumo crónico algún problema. Todos esos pequeños detalles que no son pequeños, pero que son a veces tomados como que parte de terapia auxiliar, pueden ser la terapia central de un animal enfermo de leishmaniosis. Y nunca olvidar que esa es la cuestión, tener el paciente y no el parásito como nuestro foco de tratamiento. Y acá venimos a un aspecto de la prevención. La prevención es primordial, porque en áreas con presencia confirmada o presunta del vector, todos los animales tienen que estar protegidos. Todos los animales. Animales sanos y animales enfermos. El animal sano para no enfermarse, el animal enfermo para no transmitir. Y esto es algo que podríamos decir no es negociable. Esto es algo que se tiene que incorporar en el día a día de todos los pacientes que concurren a una clínica para ser atendidos. Ese es el punto básico de control de la circulación del vector. Se utilizan repelentes de acción insecticida, es decir, repelentes que además matan a los vectores. Todos son en base a piretroides, existen pipetas, collares, spray. El uso de uno u otro va a depender de cuestiones específicas, cuál sea lo más cómodo, cuál sea el que mejor se adapta para el paciente en particular. Pero algo hay que usar siempre, siempre hay que usar. Y se verá cuál es el que mejor lo tolera, etc. Esta es la principal herramienta de salud pública. Es un tratamiento que no se debe nunca dejar de usar. Y esto tiene que ir acompañado de medidas de higiene ambiental, por supuesto. Como yo hablaba, la multiplicación del vector va a depender de cuestiones como la deposición de mucha materia orgánica en los distintos lugares donde puede proliferar. O sea que la higiene, tanto urbana como domiciliaria, son herramientas indispensables. Son cambios culturales que se van incorporando poco a poco. Hay que tener en cuenta también para la prevención vías de transmisión no vectorial, la transmisión vertical, la transmisión a través de servicios, las transfusiones, etc. Y esto es fundamental. Cualquier programa de control de esta enfermedad tiene que ir acompañado de programas de control de la reproducción, tanto para todas las razones por las cuales, y justamente en este ámbito de protenencia estamos hablando de tenencia responsable, de esterilización masiva, etc. En el tema de la leishmaniosis también es un aspecto no negociable. Los animales tienen que ser esterilizados y es una de las razones por las cuales en los lugares donde hay un control satisfactorio de los vectores, la permanencia de la enfermedad por medio de la transmisión vertical es un dato no menor. Las vacunas son protecciones individual para el animal. No son una medida de salud pública para proteger a la población ni canina ni humana. Por lo menos hasta el día de hoy, las vacunas permiten que el animal que está ya previamente protegido con los repelentes tenga una protección adicional porque lo que hacen es modificar su, digamos, perfil inmunológico hacia a un perfil de tipo TH1 celular y de respuesta eficiente para resistencia a la enfermedad. Bueno, ahora voy a hacer un rápido sobrevuelo sobre los aspectos epidemiológicos y les voy a pedir si me pueden dar 5 minutitos más porque me gustaría poder insistir un poquito en este tema. Y acá empiezo hablando de que, fíjense que en América han sido identificados 15 de las 22 especies de leishmania patógenas para el hombre y cerca de 54 especies de diferentes vectores involucrados en la transmisión. Acá ustedes pueden ver un mapa con todas las distintas especies de leishmania que existen en América. Es el continente que más especies de leishmania tiene en circulación. ¿Y esto por qué lo traigo a cuenta? Porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de Leishmania infantum y posiblemente en los próximos años, conforme a todas las alteraciones ambientales que existen,
tendremos que empezar a familiarizarnos seguramente con más de una especie de leishmania y con sus propias características, particularidades que aún ignoramos y que tendremos que ir abriendo la cabeza en ese sentido. ¿Qué pasa en las Américas desde el punto de vista epidemiológico con respecto a la salud humana? En América, más del 95% de los casos de leishmania humana se dan en el Brasil. Nosotros tenemos, si ustedes ven en esta curva de los casos de leishmaniasis humana, la curva roja es la cantidad total de leishmaniasis en los distintos años, con una serie de inflexiones, pero que va en una tendencia más o menos sostenida con alrededor de 4.000, entre 3.500 y 4.000 casos por año. Prácticamente, como decía, si ustedes miran la línea verde que sigue el dibujo exacto de la línea de la suma de los casos, pertenece al Brasil. Hay otros países que han tenido un momento crítico, como ha sido, por ejemplo, en algún momento Colombia, al principio de los 2000, con un descenso progresivo, el caso del Paraguay, promediando la década, más o menos entre el 2008 y el 2010 tuvo un gran pico, y acá vemos la Argentina, que hemos tenido nuestro episodio emergente en el año 2006, con una tendencia creciente los primeros 4 o 5 años y luego comenzó una ligera tendencia decreciente, que es la situación en la que estamos hoy. Esto es importante tener en cuenta porque si bien el Brasil es el principal foco y es donde verdaderamente la enfermedad es un gran problema, y fíjense que es el lugar donde siempre se preconizó que la eutanasia de los animales era la medida indispensable para controlar la enfermedad, que evidentemente en los últimos 60 años no se ha podido hacer, pero me gustaría nada más que hacer un pequeño detalle, que si ustedes miran la cantidad de casos que están referidos en estos dos primeros mapas de la izquierda, ven que casi todo ocurre en el Brasil. No es para abundar tanto en el detalle, pero sí para tener una semblanza. El último mapa es lo que se llama estratificación de riesgo, y ustedes si miran la estratificación de riesgo van a ver que aparecen algunas zonas de la Argentina, algunas zonas del Paraguay, algunas zonas de Venezuela y países limítrofes, acá no se alcanza a ver, pero hay algunos pequeños puntitos en Centroamérica y en Colombia, donde el riesgo de leishmaniosis también está presente. Por lo tanto, no es algo que nos debamos descuidar por el solo hecho de que Brasil prácticamente nos centre toda la atención. ¿Qué ha pasado acá en el cono sur? Bueno, que la enfermedad se vino expandiendo progresivamente a lo largo de la década del 60 en adelante en el Brasil, desde el nordeste hacia el sur. Apareció en el 97 en el Paraguay, en el 2006 en la Argentina, el 2015 en el Uruguay. Es una enfermedad que ha venido bajando conforme a cuestiones de cambio climático, migración de poblaciones, deterioro muchas veces de la condición socioeconómica de muchas poblaciones, etcétera, etcétera. La cuestión es que esta es una enfermedad que se expande y donde se expande se instala. En la Argentina comenzó el foco, en nuestro, digamos, foco principal en Posadas, que aparecieron simultáneamente el primer caso humano y primeros casos caninos, se fue expandiendo lenta, gradualmente, hasta, como decía, Uruguay en el año 2015 y en los que están registrados con transmisión activa hasta Gualeguaychú también en el mismo año 2015. Por ahora, eso fue lo que sucedió en esta zona. Acá se ve que en el Uruguay hubo un caso inicial en la zona de Salto, que empezaron a aparecer muchos perros, y acá se ve una información un poquito más actualizada de este año, que ya hubo el primer caso humano en el año 2018 y hasta la fecha, en el año 2020, van 5 casos con un fallecimiento en el caso del Uruguay. ¿Qué pasa en la Argentina? En la Argentina yo estoy mostrando ahí lo que sucedió en la zona del litoral, y si nosotros miramos un mapa que ha sido bastante notable, todo lo que ustedes ven, los puntitos negros, son la Lutzomia longipalpis, que es el principal vector que transmite la enfermedad, y hacia el oeste del país, en la región más árida, las provincias de Santiago del Estero, aparecieron casos esporádicos de leishmania, pero ahí el parásito que estaba, el flebótomo que estaba sospechado, era otra lutzomia, otro flebótomo,
con menor capacidad, que era como un vector eventual de la enfermedad. Entonces aparecieron casos aislados. Ahora, ¿qué pasó? Luego se ha visto que ya aparecieron casos de leishmaniosis autóctono, tanto canina como humana, en la región del noroeste, en la zona del Chaco salteño. Y, por supuesto, empezaron a aparecer, que se han descrito numerosos casos de leishmaniosis visceral canina en el área metropolitana de Buenos Aires, pero básicamente relacionado con este, casos exóticos, digamos, sin transmisión vectorial. Pero lo que se ve es que ya en la zona del noroeste apareció Lusomia longipalpis, que es el vector eficiente para transmitir. De manera tal que hoy día podemos considerar que la leishmaniosis visceral canina ya se expandió no solo en las provincias del litoral, sino también en aquellas provincias del noroeste de la Argentina, principalmente en Salta. Si nosotros miramos los cuadros de distribución de la leishmaniosis humana en la Argentina, vemos esto, y como ustedes ven, el 80% de los casos son en nuestra provincia de Misiones, que son los cuadros rojos, las columnas rojas, pero que proporcionalmente han ido aumentando los casos humanos detectados en las provincias del noroeste, como es el caso reciente de 2019, con 5 casos humanos en Salta y un caso notificado en Misiones. Esto tengan en cuenta que son los casos notificados, puede haber una cierta cuota de subregistro indudablemente, pero fíjense que nosotros sumando los 14 años tenemos cerca de 200 casos, que si ustedes quieren decir que hay un poco de subregistro, agreguen el doble. Esto es la suma de casos humanos en 14 años en la Argentina versus 3.000 o 3.500 casos por año de leishmaniasis en Brasil. Por eso siempre hay que tener en cuenta la diferencia de escala. Nosotros en el año 2015, y disculpen si me estoy alargando un poquito, pero quisiera no dejar de mencionar estas cosas, tuvimos una reunión de consenso sobre el manejo de la leishmaniasis visceral canina, que fue un hito, yo considero, porque fue el primer momento en el año 2015, tengan en cuenta que esta enfermedad en el 2006 había empezado a detectarse en la Argentina, fue una reunión de consenso donde nos reunimos, diríamos, el Programa Nacional de Leishmaniasis, Protenencia, el PROCES, SENASA, los institutos de zoonosis de distintos distritos, los institutos de las distintas provincias involucradas, los consejos veterinarios y la FEBA. Fue la primera vez donde se reunieron entes oficiales, áreas de zoonosis de las distintas jurisdicciones provinciales, municipales, etcétera, con los veterinarios de la actividad privada, que éramos los que estábamos lidiando con la enfermedad clínica en el consultorio. Esto fue a través de nuestras representaciones en los consejos veterinarios y en la FEBA. Y hasta ese momento habíamos sido un poco convidados de piedra, y donde veníamos discutiendo que la única alternativa no podía ser la eutanasia, sino que había que tener una mirada un poco más abarcativa y más, diríamos, inclusive vinculada al concepto de una salud y a los criterios actuales de cómo es la relación humano-animal en nuestra sociedad. Bueno, de esa interesante reunión salieron una serie de cuestiones que ya en la convocatoria, precisamente luego de unos cuantos años de discusión, se había llegado a la evidencia que no había utilidad en sacrificio indiscriminado de los canes infectados, ni que estas intervenciones servían realmente, que por lo tanto era imprescindible tener un consenso. De ahí surgieron una serie de recomendaciones, que no las voy a detallar, pero en definitiva era encontrar mejores métodos de diagnóstico, tratar de avanzar en una información sistematizada y compartida, y en incluir la posibilidad de tratamiento de animales bajo cuidados, digamos, con tenencia responsable. Todo esto, lamentablemente, fue, como ustedes verán, una reunión que se hizo en agosto del 2015. La reunión siguiente para elaborar estas propuestas era marzo del 2016 y desgraciadamente, a partir de ese momento, no se pudo crear el órgano consultivo. Esa reunión de marzo nunca existió y nunca existió nada a lo largo de los 5 años que siguieron, y es que llegamos al día de hoy habiendo tenido estas propuestas y esperando la siguiente reunión, que desgraciadamente la falta de voluntad política del gobierno que continuó
a partir del 2015 no permitió cristalizar esto en una respuesta positiva. Pero fueron avanzándose en determinados lugares, porque se empezó a hacer una ficha de notificación de caso unificada entre los distintos estratos, que lamentablemente no se llegó a implementar de manera práctica, pero por ejemplo también aparecieron, ustedes verán acá una ordenanza del Consejo Deliberante de la Ciudad del Dorado, en la provincia de Misiones, que en su momento establecía que todos los animales tienen que ser eutanasiados. Ya se estableció una ordenanza en el año 2017 donde mostraba la posibilidad de un tratamiento. Igualmente, a nivel de SENASA, salió una documentación donde había posibilidad de tratamiento. Fueron todos pequeños progresos que hemos ido haciendo. Y esto quería traer como cierre un poquito que un trabajo presentado por un grupo muy interesante de numerosísimos colegas de distintas partes del mundo, establecieron la base que a través del criterio de una salud, el tratamiento y el manejo conjunto de toda la población afectada por leishmania, humano y animal, tiene que ser integral. Y les dejo esta iniciativa como una señal de que todo el mundo está operando en la misma dirección. Por lo tanto, y para terminar, digamos que esta es una enfermedad que si nosotros estamos hablando de un paciente canino, esto no se puede enfocar utilizando una sola herramienta y manejándonos con un solo recurso. Tenemos que tratar de controlar la enfermedad y la leishmania en todos los lugares donde podemos controlar. Esto es como si fuera una rueda de dos engranajes, un mecanismo de dos engranajes. Lo que pasa con el parásito cuando está dentro del vector y lo que pasa con el parásito cuando está dentro del animal. Cuando está dentro del vector, nosotros tenemos que bloquear la transmisión. Entonces tenemos que apelar a repelentes e insecticidas para que el flebótomo no infecte animales y el flebótomo no se infecte de los animales infectados. Ahora, si tenemos la posibilidad de usar vacunas, vamos a bloquear esos eventuales parásitos que pudieran haber ingresado inclusive a pesar del repelente. A través de la vacuna bloqueamos la multiplicación del parásito. Si ese perro se enferma, al ser tratado disminuye su carga parasitaria y por lo tanto disminuye la oferta parasitaria al flebótomo. Y por supuesto, sobre el flebótomo tenemos que incidir también directamente sobre él a través de insecticidas y, como yo decía, lo que es más importante es las medidas de higiene ambiental, que sobre el ambiente a veces son mucho más importantes y menos contaminantes que las medidas del uso indiscriminado de insecticidas. En estos últimos 3 minutos lo que quiero completar es esto. ¿Qué sabemos? Es una enfermedad que, como la mayor parte de las enfermedades vectoriales, vino para quedarse y deberemos aprender a convivir con ella, encontrando las mejores herramientas para morigerar su impacto en la salud tanto humana como animal, con alternativas superadoras a la eutanasia como medida central de control. En este tiempo, los veterinarios hemos adquirido un conocimiento y familiaridad con la enfermedad que nos permite un adecuado manejo de muchos pacientes con diferentes grados de afectación. A lo largo de estos años se revalorizó el rol y la importancia del veterinario clínico como un agente de salud con gran capacidad para incidir en la promoción y estímulo de prácticas saludables en la familia. Y esto es algo que no debemos subestimar nuestro rol en el día a día. En el concepto de una salud llevado a la práctica cotidiana más allá de las definiciones teóricas que tanto nos gusta mencionar. Es algo que lo debemos practicar todos los días con nuestros pacientes y con nuestros clientes. Recordemos eso, que nosotros atendemos un sistema, no atendemos un paciente. La población en la zona endémica ha incorporado de manera importante las prácticas preventivas para el cuidado de los animales. Yo les puedo asegurar que hoy día es muy raro que un paciente que llega a la consulta en la veterinaria ya no venga con alguna medida de protección, un collar, una pipeta, etc. Principalmente en el uso de estos elementos, así como también se ha fortalecido de manera general el concepto de tenencia responsable y práctica de esterilización de animales, que por supuesto, como decía, es fundamental para el bloqueo de transmisión vertical. Y aunque siempre puede mejorarse la información y el conocimiento público de esta enfermedad y nunca se debería considerar un asunto terminado, se ha podido superar de manera bastante satisfactoria la disputa entre posiciones extremas que caracterizaron el debate de la sociedad en los primeros años. ¿Qué nos falta? Eso sí, a pesar de la interesante iniciativa del 2015, como decía, para encontrar consenso oficial entre todos los involucrados, lamentablemente es poco lo que se ha avanzado en todos estos años de estancamiento. Aún carecemos de medicamentos de acción leishmanicida ya aprobados para uso exclusivo en animales en otros países que nos permitirían ampliar nuestra batería de recursos para muchos casos severos de leishmania.
Avanzar en la generalización y el uso de acceso a vacunas eficaces es un gran desafío no solo acá, y posiblemente, estando generalizado el uso, quién sabe el impacto que podría tener sobre la población sería diferente. Por ahora, como yo decía, es una protección individual. Debemos disponer de un sistema articulado de flujo de información clínica y epidemiológica interdisciplinaria que permita también unificar criterios en el mismo marco de la UNA Salud citado anteriormente. Tenemos que contar con métodos laboratoriales de diagnóstico más precisos y eficaces para identificación y manejo de pacientes caninos individuales, pero también para el correcto encuadre y definición de animales infectados, sospechosos, etcétera, en el contexto de las estrategias de control de reservorios. O sea, tanto para el paciente como para la población y cuando se tiene que planificar una política pública. Y bueno, trabajar permanentemente en el día a día del consultorio en la concientización de la población respecto a las medidas de control y manejo, así como evitar caer en actitudes negligentes respecto a percepción de riesgo al tener la enfermedad naturalizada. En este momento se da muchas veces una paradoja. Los clientes inicialmente estaban todos aterrados, todos querían sacrificar los perros o todos tenían un gran conflicto porque no sabían qué hacer, porque todo el mundo les decía que tenían que sacrificar y ellos no lo querían hacer. Hoy día, como se ha visto, que la gente no se anda muriendo por las calles de leishmaniasis, como se ha visto que muchos pacientes evolucionan muy favorablemente, la gente puede tender a relativizar el riesgo. Y eso es algo que es nuestra misión como veterinarios y como agentes de salud, llevar siempre a cabo una tarea de concientización. Nunca tenemos que subestimar esta enfermedad, nunca tenemos que decir que no es un peligro, pero no quiere decir que vivamos con el enemigo en nuestra casa. Nosotros tenemos que pensar que estamos vinculados con estos animales y que somos responsables por su salud y que somos responsables también por la salud de los que conviven con ellos. Bueno, les agradezco muchísimo la paciencia por estos últimos minutos de extensión y espero que les haya sido útil y estoy dispuesto a todas sus inquietudes. Muchas gracias. Al contrario, Octavio, las felicitaciones nuestras y el agradecimiento por tan brillante exposición para ponernos al día en esta enfermedad que también describiste históricamente en los últimos años. Hoy en día creo que tenemos nuevos desafíos e inclusive aquellos que estamos en la función pública, los desafíos de llevar adelante las políticas públicas que permitan el consenso para el mejor desarrollo del control de la enfermedad. Este es un guante que uno tiene que recoger por los 4 años de ausencia de políticas públicas Anomia. de salud y anomia absoluta en el Estado en ese sentido. Creo que nadie lo puede obviar y nadie lo puede negar, mucho menos los que estamos vinculados al tema de salud. Bueno, Diego, vos sos quien recoge las preguntas y vas haciendo la selección de las mismas para hacerlas a nuestro disertante del día de hoy, Diego. Sí, bueno, muchos agradecimientos y felicitaciones en el chat por la conferencia muy clara y precisa. Y algunas preguntas ya las has ido respondiendo, Octavio, a medida que fuiste desarrollando la conferencia. Así que las preguntas que han quedado son las siguientes. La leishmaniosis que se da en el Amazonas, Brasil, ¿es la misma que se da en Argentina? Hay un asistente que tuvo la oportunidad de trabajar en esa zona endémica y decía que el tratamiento para el humano era muy invasivo. Bueno, en realidad ahí viene la cuestión que yo hablaba cuando mostré el mapita de la cantidad de especies de leishmania que existen. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. La leishmaniasis a nivel selvático y rural está difundida por América en muchos países. Lo que yo mostré es la difusión de Leishmania infantum y leishmaniasis visceral humana. Y si ustedes miran o recuerdan, van a ver que la zona del Amazonas no es una zona especialmente afectada por leishmaniasis visceral, porque la Leishmania infantum, si una característica tiene, es que se ha expandido mucho, se ha urbanizado la enfermedad.
y es más crítica en los centros urbanos que en las áreas rurales, a pesar de que obviamente se originó en las áreas rurales y en las zonas selváticas. Pero existe un cierto equilibrio en las poblaciones que hace que Leishmania infantum en esos contextos no genere la problemática que se genera en el ambiente urbano, donde hay, por empezar, un reservorio mucho más fértil para el desarrollo de la enfermedad, que es el perro, que es una especie que nos tuvo, digamos, naturalmente adaptada a convivir con la leishmania y por lo tanto desarrolla una enfermedad que por un lado es muy grave para él, pero a su vez es un gran multiplicador de leishmania. Por otra parte, el flebótomo, Lutzomia longipalpis, ha desarrollado una capacidad de sinantropismo muy grande, o sea, de adaptarse a los ambientes humanos muy, muy buena. Y por supuesto, en el ambiente urbano, el flebótomo tiene muchísimo menos predación y por lo tanto el nivel de proliferación de los flebótomos en los ambientes urbanos también es mucho más grande. Y ahí se da una combinación explosiva que hace que se produzca esa diseminación, que inclusive en el Brasil le llaman calazardo asfalto. Calazar es el nombre que tiene la leishmaniasis en el ser humano, porque se difunde en las áreas urbanas de una manera explosiva como una mancha de aceite. La pérdida de diversidad biológica afecta muchísimo en la expansión de las enfermedades y nosotros a veces tendemos a olvidarnos que en los ambientes urbanos no es que disminuyen todas las especies por igual. Así como tenemos epidemias de ratas y de palomas, también tenemos epidemias de lusomias en los ambientes donde existe la condición adecuada para que se produzcan esa proliferación. Respecto al tratamiento humano, es cierto lo que dice el colega. El glucantime, que es el principal tratamiento para las personas afectadas de leishmania, yo supongo que sería leishmaniasis cutánea, lo que él habrá visto, que es muy prevalente en el ambiente selvático. También lo tenemos acá en nuestra provincia de Misiones y también en muchas otras provincias de la Argentina. La leishmaniasis cutánea es un gran flagelo para las personas que trabajan en el monte o en las zonas, diríamos, de interfase entre monte y áreas pobladas, porque ahí es donde hay contextos ideales para que se produzcan infestaciones por leishmania cutáneas. En nuestra región, sobre todo leishmania brasiliensis, en la zona del Amazonas, hay otras especies, leishmania amazonensis, leishmania guayanensis, etc. Y tanto para esa leishmaniasis como para la leishmaniasis visceral en el ser humano se usa glucantime, que es una droga que en el ser humano es bastante tóxica, pero además produce muchas reacciones indeseables, con mucho dolor, un cuadro febril, y es todo un problema grave porque las personas que se contagian, es un problema socioeconómico, diríamos, porque las personas que se contagian de leishmaniasis cutánea muchas veces eh, son sometidas a un tratamiento que durante un mes tienen que recibir todo le de una inyección. Esa enfermedad los deja postrados, casi siempre la persona que, no la enfermedad, perdón, el tratamiento. Esa persona muchas veces es el sostén del hogar, entonces muchas veces las personas empiezan a tratarse y luego abandonan el tratamiento porque no lo pueden continuar, porque no pueden trabajar. Y como la enfermedad empieza como una pequeña lesión, a veces no le hacen caso porque prefieren seguir trabajando y tener la úlcera que quedarse postrado durante un mes y morirse de hambre, y morir de hambre toda la familia. Y después el gran problema es que esa enfermedad cuando recrudece puede producir una recidiva mucho más grave con lesiones que desfiguran la cara, que te dejan una secuela espantosa. Entonces, creo que eso es lo que se refería al colega y de ahí es que viene toda esta cuestión. Gracias, Octavio. Otra pregunta. Susana Córdoba dice que la leishmania comparte signos y síntomas con Histoplasma capsulatum, por lo cual habría que considerarlo dentro de diagnósticos diferenciales. Sí, efectivamente. Eso es importante, que los diagnósticos diferenciales siempre tienen que estar referidos a lo que la epidemiología y la casuística de las distintas enfermedades en cada región puedan ser las que se pongan como elementos de sospecha. En el caso de histoplasma también es uno de los grandes, diríamos,
fenómenos ocultos que no sabemos cuánto hay, si hay, dónde hay, etcétera, ¿no es cierto? Como pasa con muchos otros parásitos como Rangelia, hace algunos años atrás Ehrlichia, en fin, muchos que estamos en zonas así de interfase de distintas regiones, sabemos lo que es eso, ¿no? Bien. Otra pregunta, si sabes hasta dónde llega el límite sur del flebótomo. Bueno, el límite sur del flebótomo es, digamos, eh, en Gualeguaychú está determinada la presencia del flebótomo. Se están haciendo continuamente relevamientos y en las distintas provincias, por ejemplo, en Santa Fe no se ha detectado la presencia de flebótomo, en Córdoba tampoco, sí se ha detectado, como yo decía, mostraba en esos cuadros, la presencia del flebótomo en Salta, eh, y esto, insisto, el flebótomo Lutzomia longipalpis, que es el vector principal de la leishmania. ¿Por qué digo esto? Porque en otras provincias se detecta este que se llama Lutzomia migonei, que ahora en realidad se llama Migonemia migonei, que está en otros lugares y que potencialmente podría ser un transmisor, pero es lo que se llama un vector putativo, es decir, que no tiene la misma eficiencia de transmisión. Si tenemos que ser prudentes, la distribución del vector abarca hasta el sur por el litoral Entre Ríos, no incluyendo Santa Fe, y hacia el oeste, Salta y Formosa, Chaco y, como decía, Corrientes, Misiones, etcétera. Bien. Y bueno, como decía, hay muchas preguntas que has ido respondiendo en tu disertación, Octavio. La última pregunta, en tu experiencia, ¿cuál es la sobrevida promedio a partir del diagnóstico? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Eh, Lamentablemente no puedo compartir porque ayer a la mañana recibí una paciente que me resultó muy gratificante, le saqué una serie de fotos porque es una perra boxer. El boxer es una raza bastante vulnerable a la leishmaniosis. Es una perrita que tiene 12 años, que le diagnosticamos leishmaniosis en el año 2010, cuando tenía 2 años. Este, obviamente esa perra como boxer está en una edad eh, cercana a lo que es el promedio de expectativa de vida de un boxer. Y evidentemente el día que esa perra se muera, podrá decirse que se murió como se mueren muchos perros, eh, a lo sumo con leishmaniosis, pero no de leishmaniosis. La expectativa de vida es muy variable. Y ahí viene lo importante de la estadificación, que es el trabajo que se ha venido haciendo en estas asociaciones que yo mencionaba, tanto a nivel europeo como a nivel de América. Porque el pronóstico y el manejo, mejor dicho, tener claro de entrada, con los datos que yo dije, cuál es el pronóstico y cuál debería ser el manejo desde un principio, muchas veces son la clave para tener resultados muy satisfactorios. Nosotros tenemos muchísimos animales. Esa perrita boxer me resultó justamente ahora, digo, traje a colación porque la vi ayer, pero tenemos numerosos animales que han llegado a esto y que recién ahora se están empezando a morir de viejos, de aquellos que teníamos diagnosticados en los primeros años de aparición de la enfermedad. Eh, Claramente hay otros animales que no tienen la misma suerte porque el punto de arranque por su condición inmunológica es muy malo y por lo tanto puede ser una expectativa muy desfavorable. Pero me resultaría difícil establecer un promedio. Si yo tuviera que decir así, a grosso modo, no el promedio, sino, digamos, la mediana, la verdad es que la mayor cantidad de pacientes pueden tener una muy buena sobrevida, muchos años, y esto también es importante destacar que no están sobreviviendo, están viviendo con calidad de vida y con condiciones normales de vida. No es que simplemente con un tratamiento lo único que hacemos es estirar el momento de su muerte. Gracias, Bueno, Octavio. siendo esta la última pregunta, Octavio, una vez más, gracias en serio por engalanar nuestro ciclo con un tema
realmente tan actual, tan importante, tan trascendente. Nos quedan el anuncio, agradeciéndole a todos los que están presentes en este momento, de nuestra próxima conferencia, que la va a dar Ingrid Ramón. Ingrid Ramón es catalana, es educadora canina y ha trabajado con el Hospital Central de Barcelona en la detección de cáncer de pulmón por medio de perros, que actualmente son certificados por el Hospital Central de Barcelona. Va a ser un aspecto diferente que se une a toda la expectativa que tenemos puesta en el trabajo serio e importante que está realizando la Facultad de Ciencias Veterinarias de Buenos Aires en perros detectores de COVID. Sabemos que existen perros detectores de enfermedades y de situaciones particulares como hipoglucemia o epilepsia sin aura, y creo que va a ser muy interesante abordar este caso con una de las personas que en Europa y en el mundo tiene más experiencia en este tipo de perros detectores. Debo decir que hay solo 2 perros detectores de cáncer de pulmón, digamos, certificados por un hospital, y este es el Hospital Clínico de Barcelona, y Ingrid Ramón es la responsable de llevar a cabo este proyecto. Así que los espero la semana que viene, como siempre, a las 19 horas. Anótense, por favor, en Protenencia Capacita, @msal.gov.ar, Protenencia Capacita @msal.gov.ar, para tener claro y para poder enviarles luego el link que permanece en nuestro canal de YouTube. Gracias a todos y hasta la próxima semana. Gracias por apoyar y estar presentes en este ciclo Protenencia Activa y Presente. Gracias en serio, y gracias sobre todo a vos, Octavio, por la deferencia de haber estado con nosotros y compartir tu conocimiento. Muchas gracias, te doy un gran abrazo para todos y especialmente para ambos. Gracias. Acá estamos. Un abrazo grande. Chao. Agradecerle a todo el equipo, a Diego Graíz por su coordinación, a Federico, a Mariana, a Yamila, que se ha incorporado recientemente al equipo, que hacen posible todo esto que requiere una coordinación y una operatividad que a veces no se nota, y que verdaderamente es imprescindible para lograr el éxito. Gracias y hasta la semana que viene.